¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, el bono informativo. Y es que me llamó mucho la atención, les soy honesto, una postura de Ricardo Monreal, de este polémico coordinador de los diputados de la Cuarta Transformación, quien aseguró que Morena, a más de 10 años de su registro como partido político, se encuentra en una encrucijada tras las victorias históricas del 2018 y 2024. En este artículo publicado en su portal, así como en el Diario El Universal, Monreal lo titula Encrucijada, ¿no? E indica que la razón de la fortaleza de Morena también puede ser, si no se atiende con responsabilidad, la causa de su división. Destacó que su objetivo, el objetivo de Morena, el objetivo principal, debe ser acompañar a nuestra jefa de Estado en la construcción de un nuevo horizonte de paz, bienestar y justicia. Si caemos en la lógica de las facciones, de los egos por encima de la del bien común, corremos el riesgo de repetir los errores de movimientos que terminaron desapareciendo. No podemos permitir que la soberbia nos aleje de la gente, dijo Monreal. Si nos sentimos invulnerables e invencibles, si creemos que podemos imponer nuestras ideas, si olvidamos que el pueblo es el verdadero motor de la transformación, perderemos la brújula y Morena no puede darse el lujo de ser víctima de su éxito, señaló. Monreal aseveró que debemos mantenernos cerca de la ciudadanía, escuchar, rectificar cuando sea necesario y, sobre todo, seguir siendo un instrumento del pueblo, no un fin en sí mismo. Estamos frente a una encrucijada. El dilema real, dice, está entre reproducir los vicios del pasado o reinventar nuestras formas de organización política desde una ética del respeto, de la inclusión y de la unidad. Eso es parte de lo que señaló Ricardo Monreal en torno a este tema. Agregó, la unidad ha sido la clave, incluso en los momentos de mayor tensión, y el movimiento salió adelante porque supimos colocar el interés general por encima del individual. La diversidad no es una amenaza, es una riqueza, pero solo si sabemos administrarla con altura de miras, generosidad y sentido histórico. Y bueno, por ello afirmó, hoy ese espíritu debe prevalecer, Morena tiene que seguir siendo un espacio de diálogo, de participación plural y ciudadana, de construcción democrática, y solamente así podremos consolidar la cuarta transformación y evitar que nuestras diferencias se conviertan en fracturas. Fue lo que señaló Monreal, quien, bueno, consideró que el movimiento político más importante del México moderno, fundado por López Obrador, provino desde abajo, con vocación incluyente, plural y transformadora. Fue lo que dijo Monreal. Esa amplitud le dio a Morena su potencial electoral y, sobre todo, su vocación transformadora. En 2018, esa fuerza ganó la presidencia de la República. En 2024, nuevamente hizo historia al consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación y llevar a la doctora Claudia Sheinbaum a convertirse en la nueva presidenta o en la primera presidenta de México. Recordó que la convocatoria inicial que encabezó AMLO logró integrar a millones de ciudadanas y ciudadanos de distintos orígenes, militantes de izquierda, activistas sociales, creyentes, científicos, empresarios, honestos, universitarios, líderes campesinos, obreros, hasta antiguos adversarios provenientes del PAN, del PRI y Movimiento Ciudadano. Algo que me llama mucho la atención es que Monreal dice que hoy es ineludible el potencial de Morena, ya que junto con sus aliados gobierna 23 de 32 estados, tiene mayoría en 27 de los 32 congresos locales. Además, la presidenta cuenta con un respaldo ciudadano de aproximadamente 82% e indicó que frente a esa fortaleza, la oposición tradicional luce reducida, desdibujada y por lo regular reaccionaria y carente de propuestas. Pero esa debilidad extrema o externa no debe llevarnos a confiarnos ni a olvidar que los verdaderos desafíos pueden venir desde adentro. Y sostuvo, el riesgo más serio que enfrentamos ahora no proviene de la oposición de nuestros adversarios, sino de nuestras diferencias al interior. Y pretender dividir a las compañeras y los compañeros de lucha en categorías como claudistas, obradoristas, puros, fundadores, conservadores, radicales, honestos, arribistas, intrusos y novedosos solo contribuye a la polarización interna. Si esas etiquetas se imponen, el movimiento corre el riesgo de asfixiar su capacidad de renovación. Dice, Morena no es una cofradía cerrada, sino un movimiento abierto al pueblo, salvo aquellos casos en los que, de acuerdo con los estatutos, se hubiesen cometido actos de corrupción o represión o demostrado tener vínculos con la delincuencia organizada. Bueno, ¿usted qué piensa de esto que expresó Monreal? A mí me parece, por supuesto, que Ricardo Monreal es un político
que tiene ya muchos años en todo esto. Es un personaje que siempre hay que tomar con mucha sal lo que expresa. ¿Por qué? Porque regularmente lo que lleva a cabo Monreal son análisis, advertencias. Son análisis que buscan ubicarlo o posicionarlo, que buscan defender una postura que él ha abanderado durante muchos años. Si hay alguien quien ha buscado acabar con la unidad de Morena, ha sido el propio Ricardo Monreal. No olvidemos, por supuesto, cuando buscaba salir como víctima del movimiento de transformación nacional y convertirse en candidato a la presidencia de la República por parte del movimiento ciudadano, algo que finalmente no le salió porque López Obrador se le adelantó literalmente y le jugó de otra manera a tal grado que Monreal tuvo que quedarse en Morena y acatar las distintas disposiciones, incluso en la contienda por la candidatura presidencial en la cual pues fue sometido de una manera contundente por parte de de la militancia y por parte de los simpatizantes del partido en el poder. A mí me llama mucho la atención porque uno pensaría de qué lado juega Ricardo Monreal. Uno pensaría está de lado de Adán Augusto por la similitud, por las maneras de pensar, las maneras de ejercer política, por la forma en cómo vislumbran el poder, ¿no? A final de cuentas, porque esa es una de las características propias de Monreal y Adán Augusto. Son personajes a los que el poder les come las manos, les gusta demasiado, demasiado el poder como para creerles que están ahí por un compromiso social. Son personajes que están forjados en esa lógica aprista en que el poder se debe de mantener de forma perpetua, incluso si tú ya no estás en el candelero, pero sí detrás precisamente del mismo. Ahora, es muy cierto que hay dos puntos claves en todo esto. La unidad de Morena es un factor clave para poder llevar a cabo los cambios, pero la gran pregunta que se hacen ya al interior de Morena y que es el que genera un debate bastante sano desde mi punto de vista es ¿a qué costo? Ese es el gran tema aquí. ¿A qué costo llevamos a cabo los cambios, las acciones transformadoras? Porque si vamos a traicionar nuestra esencia, si vamos a traicionar nuestros principios, si vamos a traicionar lo que somos, pues nada implica que esos cambios se van a aplicar de la manera adecuada, porque tarde que temprano se van a adecuar a compromisos personales y no a agendas colectivas, porque a final de cuentas el fin no siempre justifica los medios, y menos precisamente cuando ya ves aspiraciones individuales que rebasan completamente el ámbito de la fortaleza institucional del partido. Por otro lado, me llama mucho la atención que Monreal sí hace referencia a que hay que apoyar a la jefa de Estado, que hay que apoyar a la presidencia de la República, pero que no hay que caer, por supuesto, en la división ni en las etiquetas de las personas que están involucradas en la política actual de Morena, que no hay que sentirse invencibles, que no hay que sentirse invulnerables, que no hay que caer precisamente en el ego, que no hay que perder la brújula. Bueno, Monreal no ha sido precisamente un personaje que se caracterice por su sencillez. No ha sido un personaje que se caracterice por ver los problemas sociales o la trascendencia de los problemas sociales. No es un personaje que represente el concepto de por el bien de todos, primero los pobres. Sus relaciones políticas, sus relaciones empresariales lo desnudan como tal. Incluso cuando él habla de camarillas, él encabeza un intento de camarilla junto con Pedro Aces para mantener una forma de operar políticamente que sin duda alguna no genera ningún cambio, sino que únicamente replica las malas mañas del, del priismo. ¿En qué hay una realidad? En que el PAN y el PRI ya no juegan, esa es la verdad, y que los retos principales en Morena provienen de adentro, y lo hemos comentado ya en otras oportunidades. Aquí la gran disputa es esa. Los honestos y las honestas de Morena, las personas que están convencidas de que hay principios y valores y que hay bastante de ellos en Morena, tal vez no son tan ruidosos ni tan mediáticos como otros, pero trabajan todos los días al interior de ese movimiento, tratando, por supuesto, de enfrentar las distintas acciones o agresiones, incluso desde sus propios compañeros, y avanzan conforme a un liderazgo que es el de la doctora Claudia Sheinbaum, porque no nos equivoquemos. La lideresa de ese movimiento es Claudia Sheinbaum. El,
el árbitro moral, digámoslo así, de este movimiento es Claudia Sheinbaum, la que tiene la estatura, la que dignifica la política en ese sentido, no es Adán Augusto, no es Ricardo Monreal, no es Fernández Noroña, es Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, Claudia Sheinbaum se ha convertido en lo que por un momento, yo sé que habrá gente que no le agrade lo que voy a decir, pero que por un momento fue propio Noroña durante la contienda interna de Morena, una especie de brújula moral. Bueno, ahora lo es completamente la presidenta de la República. Y en ese sentido me queda claro que quien no apoya a la presidenta con los cambios, quienes bloqueen los cambios, como está sucediendo ya con algunas iniciativas, sobre todo en materia de seguridad y demás, dejarán ver en todo momento de qué pie cojean y estarán cayendo en un suicidio político. Porque si cualquiera de ellos, entiéndase Monreal, si con esta carta intenta como marcar distancia o advertir o señalar en un momento dado, como acostumbra con ese juego maquiavélico de letras, cree que puede salir bien librado de Morena y que la gente va a votar por él o que la gente lo va a respaldar de forma popular. No es así. Si el propio Dan Augusto considera que él puede ser ese líder carismático, fuerte, tampoco es cierto. Ninguno de los dos, hoy por hoy, tiene posibilidad alguna de competir con el liderazgo y la personalidad y el estatus de la doctora Sheinbaum. No lo tienen. El liderazgo de Sheinbaum está muy por encima de ellos, aunque pueda parecerles que no, aunque a esos grupos que están alrededor de Adán y de Ricardo crean o les hagan creer que tienen ellos la manija en un momento dado para competir o aguantar el manotazo desde la presidencia de la República. Y lo mismo pasa en el caso del partido. Ni Andrés Manuel López Beltrán ni Luis Alcalde tienen la estatura para competir con Claudia Sheinbaum. No la tienen, así de sencillo. Por lo tanto, mucho del destino de Morena como movimiento, como partido, depende de las acciones que lleve Claudia Sheinbaum, una mujer que me parece tiene muy, pero muy en claro, muy en claro, eh, por dónde ir, ¿no? A final de cuentas. Para dónde ir. Lo hemos dicho en otras oportunidades, hoy por hoy ni Loret, ni Riva Palacio, ni Claudio X González son realmente un problema ya para este movimiento. Su credibilidad es tan exigua que ellos se hablan entre ellos y de ahí no van a salir. Eso es un hecho. El riesgo siempre estará dentro. Esa es la verdad de las cosas. Eh, y es por eso que hay que cuidar también el tema de la discusión. ¿Por qué? Porque ahorita empecé a ubicarlo de Monreal también cuando dice, es que la crítica es necesaria y no tiene por qué fracturar a ningún movimiento. La crítica es clave para qué, para poder mejorar como partido. Una cosa es la crítica, otra cosa es el golpismo. Aquí estamos hablando de crítica. Crítica al gobierno de la doctora, crítica al actuar de los legisladores, crítica al actuar de los gobernadores. Ayudan a un movimiento sano. No hablamos, insisto, de golpearlos, ni mucho menos. Esto no es así. La verdadera defensa de un proyecto estriba en combatir los muchos riesgos de que esta fuerza política se comprometa y olvide su misión, ¿no? Olvide sus principios. Y es ahí donde la crítica de los integrantes de ese movimiento, de los simpatizantes de ese movimiento, que consideran suyo precisamente el mismo, resulta necesaria, resulta fundamental para, para ello. Hay mucha gente que ha hablado de los impresentables que se ubican en posiciones encumbradas, empeñados en hacerse el control, no, de parcelas importantes dentro de Morena. Y ahí es donde se está dando la batalla, esa es la verdad. Ahí es donde los seguidores de Claudia Sheinbaum o el obradorismo intelectual, no, está dando la batalla de manera clara y de acuerdo, y clara y contundente para que ninguno de esos personajes pueda traspasar cierto umbral que le permitiera convertirse en un problema y comprometer la esencia de la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum gobierna en Palacio y desde allí marca las directrices. Esa es la realidad de las cosas. Lamentablemente, y como bien lo dijeron algunos de ustedes, hay presidentes municipales, hay senadores, hay diputados, hay integrantes, hay gobernadores y demás que no son parte de Morena como por un convencimiento ideológico, sino más bien dicho como una especie de promoción política o sobrevivencia política. Y por lo tanto, al ser ellos los que ejercen el día a día con la mayoría de los mexicanos, el mensaje puede ser contradictorio. Y puede haber gente que diga, oye, este es un corrupto, este es una corrupta, este hizo esto, hizo el otro. Por eso, por eso es que se tiene que criticar y se tiene que cuestionar. A mí me quede claro y confío plenamente, se lo digo, de que la doctora Sheinbaum y su círculo
son capaces de mantener el rumbo. Esa es la realidad de las cosas. Son capaces, por supuesto, de poner los saltos cuando sean necesarios, por más momentos difíciles, complejos, polémicos que se vivan, como el caso concreto de Cuauhtémoc Blanco. Esto de Monreal que dice hay riesgo de división, si es una advertencia por parte de Monreal, insisto, es darse un balazo en el pie. Si es tratar de vender caro su amor, es darse un balazo en el pie. Porque con lo que no ha comprendido Monreal es que hoy por hoy la ciudadanía no confía en ellos y que si ellos están ahí, no es porque la ciudadanía haya votado por sus figuras, porque votó por el liderazgo de López Obrador y votó por el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que tarde que temprano, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, ¿no? Es fundamental exhibir los riesgos de una descomposición interna porque la batalla está dentro y hay que respaldar a los que no se olviden de esos principios, a los que no se olviden de esos factores claves sin caer en la fanatización, ni mucho menos y entender la necesidad del pragmatismo sin perder la ética política. Eso es fundamental en toda esta discusión. Y no perder de vista, por supuesto, que tarde que temprano puede haber una decisión que puede ser muy útil y muy sana para que se definan los estilos y las formas, no que se acabe la pluralidad, sino que haya grupos que de verdad atenten contra principios que no quepan y que ellos tengan otros que los lleven a formar sus propios espacios de poder. Como siempre un gusto, como siempre un placer, échele pulgar arriba y por supuesto le reiteramos en el día de mañana viernes 18 de abril, no habrá en vivo en la mañana, resto del contenido se subirá a sus horarios, no estaremos con ustedes en los chats, pero se van a subir los contenidos. Como siempre un gusto, como siempre un placer.